Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Aquí estamos para abordar la unidad 10 de nuestro recorrido por el segundo curso de Historia de la Música. La semana pasada estuvimos hablando sobre cuestiones generales del siglo XIX y esta semana pues empezamos nuestro recorrido por una parte de la historia de la música que se corresponde con las primeras décadas del siglo XIX, más concretamente entre 1814, que es cuando se derrota Napoleón y empieza pues a configurarse una nueva realidad histórica en Europa, y 1830. Es un periodo que se conoce con el nombre de la Restauración. Y habíamos escuchado ya algunas grabaciones de Spotify, bueno, no de Spotify, sino albergadas en Spotify, sobre este periodo, sobre este periodo. La primera de las grabaciones era un Lied de Schubert que se llama Der Wanderer. Y mira, vamos a leer el texto porque es muy bonito. Dice, la traducción es un poco así, pero bueno, me seguís. Vengo de las montañas, el valle está brumoso, brama el mar. Camino en silencio algo triste y siempre pregunta mi suspiro, ¿dónde? El sol aquí me parece frío, las flores marchitas, vieja la vida y sin sentido lo que se habla. Yo soy un extranjero en todas partes. ¿Dónde estás tú, mi querido país? Imaginado, presentido y nunca conocido. El país tan verde como la esperanza, el país donde florecen mis rosas, donde mis amigos pasean, donde mis muertos resucitan, el país donde se habla mi lengua. Oh país, ¿dónde estás? Yo camino en silencio algo triste y siempre pregunta mi suspiro, ¿dónde? En un murmullo misterioso me llega la respuesta. Allí donde tú no estás, allí está la felicidad. Está bien el poema, ¿eh? Y además es muy interesante porque mezcla muchas cosas. Y además enlaza un poquito con lo que nosotros estuvimos hablando en el último tema, antes bueno, el tema que clausuraba el siglo XVIII, que era sobre el nacionalismo en Alemania. Este poema puede interpretarse de muchas maneras, pero hay muchas referencias al país buscado, al país donde se habla mi lengua, a la búsqueda de unas raíces nacionales que están, digamos, aludidas de manera indirecta, pero que están en el fondo del significado de este texto. Bueno, vamos al lío. Hemos dicho que vamos a hablar de la música en la época de la Restauración. La Restauración, en fin, como ya sabéis, es el momento en el que se reorganiza el mapa europeo después de las guerras napoleónicas. Ya sabéis que Napoleón había conquistado prácticamente toda Europa, había hecho desaparecer muchos reinos, muchas dinastías, había, digamos, contribuido al colapso de muchas estructuras políticas. Y cuando Napoleón es derrotado, en Viena se reúne un famoso congreso de las potencias vencedoras con el objetivo de establecer nuevas fronteras y un nuevo marco político para el desarrollo de la historia en Europa en este momento. Este congreso estaba dominado por monarquías absolutas y lo que se pretende es volver a la Europa anterior a la Revolución Francesa. En cierto modo es un movimiento utópico porque es como pensar que se podía prescindir de unos tiempos que marcaron tanto la sociedad europea. Pero bueno, en ese propósito se implantan por toda Europa monarquías absolutas, gobiernos reaccionarios, que nosotros conocemos bien en la figura de Fernando VII en España, pero que tiene paralelos en todos los países. Por ejemplo, Luis XVIII en Francia o los gobiernos imperiales en Austria de este tiempo. ¿Vale? Bien, antes de empezar a hablar un poquito de los compositores que triunfaban en esta época, del tipo de música que se puso de moda en esta Europa de la Restauración, vamos a, digamos, partir de una idea que nos va a servir para comprender cómo se evoluciona
la música europea del siglo XIX. Eh, mirad, hace ya bastantes años, en los años 80, un famosísimo musicólogo alemán que se llamó Karl Dahlhaus publicó un volumen sobre la música en el siglo XIX, que es un volumen de los que ha marcado época. Es decir, que es un volumen que se tradujo en España hace muy poco, se llama así La música en el siglo XIX de Karl Dahlhaus, y que, digamos, todo el desarrollo historiográfico que ha habido desde los años 80 hasta el presente, todos los estudios, o por lo menos los estudios más interesantes que han abordado este periodo histórico en las últimas décadas, han derivado de las ideas que estaban en este libro de Dahlhaus. Y en el primer capítulo de este libro, él habla de lo que llama la dualidad de corrientes en la música europea de este tiempo. Digamos que lo que afirma Dahlhaus es que en la Europa del XIX había conviviendo dos ideas distintas acerca de lo que era la música. Y que solo siendo conscientes de que había dos posiciones diferentes, dos maneras distintas de ver lo que era la música en este tiempo, podemos comprender en realidad la complejidad del periodo musical que estamos estudiando. Estas visiones distintas de la música, vamos a llamarlas visiones germánica y latina, aunque no es una cosa estrictamente geográfica, una cosa más compleja, pero digamos esta división nos sirve un poquito para comprenderlo, ¿no? A ver, estas dos visiones se diferencian esencialmente por la respuesta que le dan a una pregunta fundamental. ¿Qué es la música? La tradición latina, la música sería un acontecimiento, un evento, algo que pasa en el presente. La tradición latina en realidad es, digamos, la que tiene más conexión con visiones anteriores de la música, ¿no? A ver, esto es algo muy obvio. La música es una sensación que tenemos en un momento. La música es lo que se produce cuando alguien pone en funcionamiento unas ondas que llegan a nuestros oídos y son decodificadas como sonidos musicales, ¿no? Sin embargo, la corriente germana, que es la novedad que surge en este momento, aunque en realidad, bueno, en realidad estaba surgiendo en el siglo XVIII, concibe la música no tanto como un evento, como un acontecimiento, como algo que ocurre en el presente, sino como un ejercicio de pensamiento. Digamos que en esta corriente germana se ha producido un proceso de intelectualización del hecho musical, del cual hemos estado hablando en clases anteriores. La música no es algo que se hace, sino es algo que se piensa. Y estas dos respuestas, es decir, la respuesta que pone el énfasis en el carácter performativo de acontecimiento, de evento, de la música, y la respuesta que pone el énfasis en el momento, digamos, de la concepción mental, como verdadero momento de la creación sonora, esto va a tener muchas consecuencias, estas dos concepciones, dos visiones, ¿no? En la corriente germana se le da toda la importancia al momento de la ideación, al momento de la composición, a cuando el creador, que es el compositor, piensa lo que va a ser su música. En cambio, en la corriente latina se pone el énfasis en el momento de la interpretación, es decir, cuando el cantante o el instrumentista crea el sonido para, digamos, comunicarse con el oyente. Eso no quiere decir que no haya compositores en esta tradición latina, pero el compositor no es el creador único, por decirlo así, sino que colabora con el intérprete en la creación del repertorio. Voy a poneros un ejemplo, el que pongo siempre para intentar explicar esto mejor. Mirad, Beethoven
ya al final de su vida, que estaba totalmente sordo, escribe la novena sinfonía. Ya sabéis, porque sois cantantes muy reputados, que siempre se dice que la escritura vocal de Beethoven es dudosa, es decir, que está mal escrito para las voces. Pero digamos que Beethoven piensa la novena sinfonía, la escribe y nos la da para que nosotros la interpretemos. Nos puede salir mejor, nos puede salir peor, pero la obra ya está ahí. Beethoven ya la ha pensado y la ha concebido. Y de lo que se trata es de traducir de la manera más exacta y perfecta posible lo que Beethoven ha reflejado en el papel. En cambio, si tomamos el ejemplo de cualquier ópera de Rossini, pues, por ejemplo, yo qué sé, La Donna del Lago, Semiramide o cualquier ópera de Rossini, vemos que Rossini escribe la ópera pensando en un determinado elenco y, digamos, adaptándole a las cualidades de las voces de ese elenco. Que si luego ese texto, esa partitura, se interpreta en otro sitio con otros cantantes, y si Rossini interviene en esa interpretación, va a haber modificaciones del original, cambiando pasajes, transformando las tonalidades, para adaptar el texto musical, la partitura, a las cualidades de los cantantes. Entonces, ¿cuál es la obra en el caso de una ópera de Rossini? ¿Cuál es la voluntad original del autor? Pues la voluntad original del autor no existe, porque el autor siempre piensa su obra en función de los elementos con los que cuenta en esta tradición latina. Mientras que en la tradición germánica el compositor escribe, vamos a decir así, en abstracto, porque es el auténtico y único creador de un discurso musical que se concibe más allá de los sonidos. ¿Mm? Mm, yo creo que lo he explicado fenomenal, tengo que reconocerlo, pero comprendo que esto es una, digamos, una cuestión un poquito complicada. Lo digo por si luego hace falta, podemos aclarar este asunto o desarrollarlo más en la clase, ¿vale? Bien, en esta corriente germánica, digamos que los repertorios más destacados son los instrumentales, y en estos años de la Restauración, en estas primeras décadas del siglo XIX, pues digamos los dos nombres más gloriosos de esta tradición germánica sería Beethoven, el último Beethoven, el Beethoven de su última época, y Franz Schubert. En cambio, en la tradición latina se da preponderancia a los géneros vocales, a la ópera particularmente, y el gran maestro de estos años de la composición operística internacional es Gioachino Rossini. Bueno, situémonos en la Restauración, este periodo de 15 años, de 3 lustros, entre el 15 y el 30, después de las guerras napoleónicas. Recordad, los últimos temas que habíamos visto del siglo XVIII trataban sobre revolución, sobre Beethoven, sobre nacionalismo. Había como una especie de inflación política en la música y en la sociedad europea, que va a verse compensada en estos años de la Restauración por una evidente despolitización de la música. Esa despolitización, es decir, el abandono de las temáticas nacionalistas o revolucionarias, tiene que ver con un cierto hartazgo de que el público está cansado de estas cosas, pero también tiene que ver con otra cuestión muy evidente, que es que, digamos, los regímenes absolutistas que se implantan en Europa van a tener sistemas de censura que van a perseguir pues las expresiones artísticas, vamos a decir así, disidentes, ¿no? Bueno, pues en esta Europa de la Restauración, si hubo un compositor que verdaderamente tuvo éxito y se convirtió en un ídolo de las masas en este tiempo, fue Rossini. Yo no sé qué tal estáis vosotros de Rossini, qué relación tenéis con él, pero Rossini es un compositor fundamental, por la calidad de su música y por la significación de su triunfo. La ópera de Rossini, digamos, triunfó avasalladoramente en todas las capitales europeas. Digamos, provocó una pasión operística que
abren las puertas a un nuevo tipo vamos a decirlo así, de actividad operística que podemos calificar de moderna. Hay unos relatos muy divertidos de cuando la ópera de Rossini viene a Madrid, pues estos años, pues, a mediados de la década de los 10, ¿eh? Y es divertido, pero a veces es trágico. Bueno, hay algún episodio trágico por las avalanchas que se producen a las puertas de los teatros para comprar los billetes que causaron algún muertos. Algunos se aplastó allí por comprar una entrada para asistir a las óperas rossinianas, ¿no? Bueno, es decir, que el éxito que tuvo internacionalmente fue grandísimo y que su éxito, en cierto modo, determinó el devenir de la ópera moderna. Bien, Rossini nació en una localidad que se llama Pesaro, que formaba parte de los estados pontificios. Fue un chico muy estudioso, que fue alumno en la Academia Filarmónica de Bolonia, pero sobre todo su formación se produjo, como la de todos los artistas de ópera italiano, trabajando para las compañías que proliferaban en la Italia de su momento. Su primer gran éxito fue Tancredi, que es una ópera seria, y podemos decir que a partir del 1815 hasta el año 23, que decide trasladarse a París, es el rey de la ópera en Italia, el rey de la ópera en Italia, particularmente porque ocupa el cargo de director musical del más importante teatro de ópera que había en Italia y por ende en el mundo, que era el Teatro San Carlo de Nápoles. En el Teatro San Carlo él va a estar mucho tiempo como director musical. Además estaba casado con una señora madrileña, que era Isabel Colbrand, que era la diva del momento, una soprano para la que escribió los papeles protagonistas de sus óperas serias de estos años, como Elisabetta, Regina de Inglaterra, o como La Donna del Lago. Y mientras tanto, mientras escribía estas óperas serias para Nápoles, para el Teatro San Carlo, pues para otros teatros italianos escribió bastantes óperas bufas, que son la parte de su producción más viva, la que está más presente, aunque las óperas serias se han recuperado en las últimas décadas y no es extraño ver programadas óperas serias de Rossini. En realidad son sus títulos bufos como Il Barbiere di Siviglia o La Cenerentola los que realmente, digamos, han dado más impulso a la fama de su nombre. En el año 23 estrenó en Venecia su última ópera seria italiana, que es Semiramide, e inmediatamente se trasladó a París. En París estuvo en primer lugar como director musical del Théâtre des Italiens, que era un coliseo que había en París dedicado a la ópera italiana, un poco paralelo a los grandes teatros centrados en la ópera en francés, que eran los que dominaban la vida artística parisina. Pero, digamos, París, que era la capital del arte europeo de ese tiempo, fue un escenario en el que Rossini alcanzó, digamos, su gloria definitiva, con muchos reestrenos de óperas italianas en francés, es decir, arregló algunas óperas suyas anteriores a la lengua francesa y las estrenó allí, y sobre todo con el estreno en 1829 de la que iba a ser su última ópera, una ópera francesa titulada Guillaume Tell. Sorpresivamente, en el 29, la cumbre de su gloria se retira y se dedica el resto de su vida, que va a ser notablemente larga, pues a cosas diversas, pero no a trabajar. No le gustaba trabajar, o por lo menos no le gustaba trabajar en el agobiante sistema operístico del momento que le obligó a escribir de forma incansable desde su juventud hasta 1829. En definitiva, la producción de Rossini cuenta con un montón de óperas, la mayor parte de ellas óperas serias, son 25 óperas serias y 14 óperas bufas. Y estas óperas estaban concebidas para, como hemos dicho, para los cantantes. Perdón. Las óperas serias rossinianas
como toda esta producción operística italiana del momento, no, digamos, no puede entenderse de forma independiente de las grandes figuras del canto que revolucionaron la forma de cantar en estos años. Me refiero a Isabel Colbrán, que es esa señora que está aquí con el arpa. Me refiero pues a Manuel García, que es este señor que aparece vestido de Otello en la ilustración, de la hija de Manuel García, María Malibran, o de otros cantantes como Rubini o como la hermana de María Malibran, Pauline Viardot. Digamos que es esta generación de extraordinarios cantantes la que desarrolla la técnica con la que se vincula el estilo rossiniano, que es el bel canto. Rossini no inventó el bel canto. El bel canto es una serie de procedimientos técnicos, una manera de cantar, que tiene que ver con el desarrollo de la coloratura, con el desarrollo de los largos fiati, con la homogeneidad de la voz en todos sus registros. Es decir, es una serie de innovaciones en la forma de cantar que fueron desarrolladas por una generación de cantantes para los que Rossini proporcionó el material musical sobre el que desarrollar estas habilidades. No sé, lo estoy explicando un poco mal, pero lo que vengo a decir es que todas estas nuevas técnicas de canto fueron descubiertas por los cantantes y Rossini lo que les dio fue el material para poder mostrar sus nuevas habilidades ante el público. De ahí lo que hablábamos de la colaboración entre cantantes y compositores en esta tradición latina. No es que impusiese Rossini unas dificultades y los cantantes tuviesen que desarrollar las herramientas para vencerlas, sino al contrario. Él conocía las habilidades que habían desarrollado los cantantes y, digamos, aportaba la música en la que esas habilidades se lucían. Bien, el mundo de Rossini es el mundo de los grandes teatros italianos y mola mucho, desde el San Carlo a la Fenice y toda esta cuestión. Y solamente quiero decir un par de cositas más. La música de Rossini ejemplifica muy bien esto que hemos hablado, de esta característica que hemos hablado de la música de la restauración, de que está despolitizada. Es una música, digamos, que apela sobre todo a la sensación, no es una música que aporte grandes ideas, es una música que pretende ser moderna, racional, y que, como sabéis, está caracterizada por el virtuosismo vocal, pero a partir de patrones compositivos muy simples. Es decir, no hay una gran complejidad en la escritura, sino que hay un gran despliegue de recursos vocales en un lenguaje absolutamente encantador y perfecto como es el rossiniano. Aunque solamos relacionar a Rossini con la ópera buffa, en realidad hemos visto que la mayor parte de su producción corresponde con óperas serias. Y su figura es muy importante porque sirve de transición entre lo que había sido la ópera seria del XVIII y lo que va a ser los melodramas románticos del siglo XIX. Hay, en fin, muchos rasgos que nos van como avanzando en la producción rossiniana lo que será la ópera posterior. En algunos, por ejemplo, de los libretos que se sirven de historias, entre comillas, románticas, como por ejemplo alguna novela de Walter Scott. Luego digamos, en la atención que se va centrando en los personajes principales, en las estructuras de las arias, con sus cabaletas, y en fin, digamos que va a ser el modelo rossiniano el que va a servir en la construcción de las óperas posteriores de Bellini o de Donizetti. Respecto a la ópera bufa, Rossini es en cierto modo un final de ciclo. No es que no se vayan a componer óperas bufas después de Rossini, que se van a seguir componiendo,
sino que, en cierto modo, Rossini supone una vuelta a los orígenes del género. Ya sabéis que la ópera había nacido como un género esencialmente cómico, pero que los compositores de la segunda mitad del siglo XVIII habían, digamos, derivado la ópera bufa hacia lo sentimental. Y veíamos el caso, escuchamos aquí, de Paisiello con la Buona Figliola, o habíamos visto el caso muy particular, pero que iba en la misma línea de Mozart en sus óperas bufas. Rossini vuelve a los orígenes del género en tanto que sus óperas bufas son bufas, ¿eh? Y con un lenguaje muy particular que espero que hayamos podido comentar escuchando el fragmento que habíamos escogido de una de estas óperas, ¿no? Particularmente conocido, anda, esto lo he puesto aquí, no sabía que estaba. Bueno, lo voy a pasar rápidamente porque esto es de otro año. Adiós, señores. Este es el final del acto primero que en otras ocasiones escuchábamos en este momento, pero como lo conocéis perfectamente porque sois unos grandes amantes de lo rossiniano, me lo salto tan ricamente. Bueno, volvamos al punto de partida. Habíamos distinguido dos corrientes en la música del siglo XIX, la corriente latina, de la cual Rossini es un ejemplo, y la corriente germánica. Si os parece, vamos a irnos un poco a la Alemania de este periodo, y la cultura alemana de estos años se conoce con el nombre de cultura Biedermeier. Biedermeier es un término que se emplea para todo tipo de manifestaciones culturales. Hay literatura Biedermeier, pintura Biedermeier, decoración Biedermeier. Es decir, Biedermeier es simplemente la etiqueta que nos sirve para designar estos años de la restauración en Alemania. En el terreno estrictamente musical, el Biedermeier significa una especie de moderación de las experiencias compositivas anteriores. Digamos, lo ambicioso que habían resultado los autores del periodo precedente, que querían influir en su música, con su música, en fin, en entornos sociales y culturales, mandando grandes mensajes como había hecho Beethoven y tal, pues todo esto se modera. La ambición intelectual, por lo tanto, también se modera, y estamos en un periodo en lo que más presente está es la llamada Hausmusik, es decir, la música doméstica. En un momento en que todo este fragor de la lucha política callejera había disminuido y que la burguesía se recluye en sus domicilios, pues se crea un nuevo tipo de repertorio como de confinamiento, vamos a decirlo así, que en otro sentido al que hemos tenido nosotros, que digamos privilegia los géneros domésticos frente a otros tipos de géneros públicos. Así que se ponen de moda piezas instrumentales, muchas veces para piano. Este es el momento como de gran auge del piano como centro de la vida musical. Estilo fantasías, variaciones, piezas líricas. Ahora es cuando nacen los nocturnos, las romanzas sin palabras, las baladas, todas estas piezas de piano lírico. También es el momento de gran auge de la canción y también de la literatura didáctica. Estamos realmente después de las guerras napoleónicas es cuando prende la mecha de los conservatorios, cuando aparecen conservatorios por todas las ciudades europeas y las didácticas instrumentales, pero particularmente la didáctica pianística, se sistematiza y aparecen pues, muchos métodos y muchos estudios para la práctica del instrumento. También hay agrupaciones camerísticas de tipo heterogéneo, se pone muy de moda la música para piano a cuatro manos y en contraste todos los géneros vinculados con la sonata, como la sonata en sí, o los tríos, o las sonatas para violín y piano, o los cuartetos, están en una cierta decadencia. Porque esto es visto como una cosa que no está de moda, La moda va por otros lados, ¿no? Aquí os cito el nombre de algunos autores conocidos de este momento, como Hummel, Czerny,
Moscheles, Sport. Eh, pero sin embargo, y esto es curioso, los dos compositores que más vinculamos con la vida musical alemana de esta época, me estoy refiriendo a Beethoven en su última fase y Schubert, tienen una relación, vamos a decir, conflictiva con el Biedermeier, porque tienen una relación conflictiva con su entorno compositivo. Ya hemos visto, lo comentamos, cómo Beethoven después de 1814, se había como semi-recluido y apartado de la vida musical pública, en primer lugar por su sordera y en segundo lugar por la persecución política que los regímenes absolutistas estaban operando entre su población. Y él vive muy al margen de esta música biedermeier y él continúa componiendo cuartetos de cuerda y sonatas, pero además en un lenguaje absolutamente rompedor con las tradiciones anteriores, un lenguaje que muchos entendían como fruto de su sordera, como una especie de locura que le había entrado a Beethoven, pero bueno, que tiene su sentido en su momento y en su producción, y que luego mucho más tarde va a ser redescubierto y valorado en realmente lo que supone, ¿no? El otro caso es el de Schubert. Schubert es una figura muy diferente a Beethoven, porque Schubert era mucho más joven que Beethoven, aunque murió un año después, porque murió en el 28 y Beethoven había muerto en el 27. En realidad pertenece a una generación muy distinta. Se llevaban 27 años, ¿no? Sí, 70, 80, 90, sí, 27 años. Y, y, y no era una figura mítica como la de Beethoven, que aunque estaba aislado, pero bueno, se tenía conciencia de su importancia y de su relevancia, ¿no? Schubert es un compositor que a vosotros os resulta especialmente cercano, porque estoy seguro que cantáis muchas canciones de él, así que vamos a repasar muy brevemente algunos de sus acontecimientos vitales más relevantes. Ya sabéis que Viena es una ciudad estrechamente vinculada a la música, pero es una ciudad en la que murieron muchísimos músicos, pero no en la que nacieron tantos músicos. Quiero decir, pensamos en Viena y pensamos en Haydn, en Mozart, en Beethoven, en Brahms, pero todos estos no nacieron en Viena, sino que acudieron a Viena porque Viena era un sitio atractivo. Schubert, en cambio, nació en Viena, vivió en Viena, murió en Viena, así que es un compositor plenamente vienés. De hecho, se formó como músico en una capilla, esta es la tradición antigua de las capillas, que fue la capilla, que es la capilla imperial de Viena. Fue un niño cantor de la capilla imperial de Viena, de estos niños cantores de Viena que todavía andan dando la lata por ahí. Pues Schubert se formó aquí con los maestros mejores de los que se disponían en ese momento. En 1613 abandona la capilla imperial, porque ya se hace mayorcito, y desde el 13 al 28, pues en realidad tiene una vida muy humilde y un poco triste, vamos a decirlo así, porque no consigue ningún puesto relevante ni ningún éxito importante. Su padre es maestro, quiere que sea maestro también él, así que él un poco le obliga a estudiar magisterio, digamos, durante un tiempo practica ese oficio, pero luego lo abandona porque quiere dedicarse a la composición y va a estar viviendo de la música peor que mejor hasta el final de sus días. Digamos que el sustento schubertiano fue su familia y también fueron los círculos de amigos que le proporcionaban pues alojamiento y alimentación en, en un entorno artístico que es donde se forjan las famosas Schubertiadas, ¿eh? Se reunía con sus amigos, cantantes, pintores, miembros de lo que puede considerarse la bohemia vienesa del momento, y allí va desarrollando su producción. En un principio, él compone música instrumental siguiendo el modelo de Haydn y de Mozart. Y en Schubert hay como, digamos, una ruptura muy profunda entre su primera producción y la posterior, ¿no? O sea, las primeras sonatas, las primeras cuartetos, las primeras sinfonías están muy bien, pero no son tan interesantes, o sea, son como una especie de versión propia de los modelos clásicos. De lo que sí destaca
desde el principio, lo que sí destaca desde el principio es en su condición de compositor de canciones. Que esto es el único género que le da una cierta fama y que consigue publicar alguna cosa, aunque a su muerte la mayor parte de su producción permaneció inédita y permaneció mucho tiempo. A partir de 1820, perdón, la cosa cambia y da un giro a su producción. Y es cuando empieza a escribir obras instrumentales realmente muy sorprendentes. Eso tiene que ver quizás también con... Ha habido muchas explicaciones de este giro en la producción schubertiana. Algunos lo han atribuido a su conciencia de la enfermedad y de su próxima muerte, que le hizo, bueno, no sabía cuándo se iba a morir, pero sabía que tenía una enfermedad incurable en la época, entonces como que quiso hacer alguna aportación relevante en el terreno artístico. Otros, digamos, lo achacan al modelo beethoveniano. Sabéis que Schubert y Beethoven no se conocieron personalmente, no se saludaron, porque Schubert era muy tímido y temía saludar a Beethoven. Beethoven estaba sordo y tampoco... Pero, pero en los años finales, Beethoven fue para Schubert una obsesión. Y él quiso emular la ambición creativa de su modelo, y en las últimas obras instrumentales eso está muy claro. Los últimos cuartetos, las últimas sinfonías, el quinteto de cuerda, por ejemplo, son todas obras mayores de la producción artística del momento. Y estos últimos años son también los años en los que aborda la composición de ciclos de Lieder, como el famoso Viaje de invierno o el famoso Canto del Cisne. Luego, si queréis, en clase hablamos un poquito más de Schubert. Yo no me quiero enrollar más, que estoy hablando mucho, y que nada, que luego hablaremos más en clase de estas cosas y nos saludaremos muy amistosamente.